historia de la vida. El medio marino y el terrestre son tan distintos que pasar de uno al otro parece imposible. Sin embargo, esta transición constituye una extraordinaria etapa que duró 4.000 millones de años. Algunas criaturas nacidas en el mar treparon hacia la Tierra, mientras que otras regresaron a los océanos que los habían visto partir. Esta odisea, la del paso del mar a la Tierra y el posterior regreso al medio marino, constituye una fase esencial de la historia de la vida. Gracias a esas criaturas que pisaron la Tierra por primera vez, hoy existen los seres humanos. La llegada a la Tierra. Este desierto está situado a 150 kilómetros al sudeste del Cairo, la capital de Egipto. Es un vasto mar de arena en el que no parece haber ni rastro de vida. Sin embargo, esta tierra estéril oculta los vestigios del mayor misterio de la historia. Para los paleontólogos que investigan la historia de la vida, constituye una fuente de información valiosísima. En sus ardientes arenas reposan antiguos huesos enterrados. 30 años atrás, Philip Gingerich de la Universidad de Michigan descubrió aquí algo sorprendente. Descubrió el fósil de una ballena primitiva. Y eso significa que se trata de un experimento en el proceso evolutivo de las ballenas que no había ocurrido antes y que, a pesar de resolverse con éxito, no volvió a suceder. Como podéis ver, parece un hueso reciente. Cualquiera diría que la criatura murió ayer. Y a pesar de ello, hace 37 millones de años que se halla aquí, en la arenisca. De ahí la importancia de Wadi el-Itan. Gingerich descubrió cerca de 1000 fósiles en este lugar llamado Wadi el-Itan o Valle de las Ballenas. Hace 37 millones de años, estas tierras yermas estaban cubiertas por las aguas del mar de Tetis. Antes de que el profesor Gingerich descubriera este fósil, poco se sabía sobre los orígenes de la ballena moderna. La ballena constituye un raro ejemplo de animal terrestre que regresó al mar. Sin embargo, hasta aquel momento, las causas de ese fenómeno seguían siendo un misterio. La clave para aclararlo es el basilosaurio, antepasado de la ballena actual. Hace 37 millones de años, el basilosaurio dominaba el mar de Tetis. Poseía una longitud de 16 metros y una enorme boca cerrada. A diferencia de la mayoría de criaturas acuáticas, presentaba un par de patas traseras. Hoy, los seres vertebrados dominan el mundo, y las patas traseras del basilosaurio son una característica de los animales del hábitat terrestre. El hombre es uno de ellos. A fin de encontrar el eslabón que conecta el basilosaurio con los animales terrestres, debemos retroceder miles de millones de años y remontarnos a los orígenes de la vida.
4.500 millones de años atrás. La Tierra en su periodo inicial constituía un medio hostil para la vida. La atmósfera presentaba una temperatura superior a 80 grados Celsius y carecía de oxígeno. No obstante, después de millones de años, el milagro ocurrió. Los primeros organismos vivos aparecieron en la Tierra, nacidos en el océano. $3.500 millones de años atrás. El océano era rico en oxígeno y el horizonte brillaba con el tono azul zafiro del agua. Fue en aquel momento cuando apareció la primera forma de vida, el estromatolito. Este organismo primitivo estaba formado en realidad por colonias de algas verdiazules que sobrevivían mediante el proceso de fotosíntesis y producían grandes cantidades de oxígeno. Gracias a este organismo, la atmósfera de la Tierra se volvió rica en oxígeno, creando así un ambiente propicio para la vida. $500 millones de años atrás. Los mares empezaron a poblarse con un sinfín de criaturas de aspecto extraño. Presentaban largos tentáculos y púas temibles y estaban protegidos por una coraza. Esta repentina proliferación de organismos vivos recibe el nombre de explosión cámbrica. Los científicos consideran que los antepasados de la mayor parte de los animales actuales aparecieron en aquel momento. Esta criatura que nada con sus extremidades en forma de ala es un Anomalocaris. Con más de 1 metro de longitud, este animal fue el depredador más grande y temible de los océanos cámbricos. Con sus potentes mandíbulas perforaba el resistente caparazón de un trilobite de un solo mordisco. La lucha por la supervivencia era cada vez más dura y las criaturas que querían sobrevivir se veían forzadas a cambiar su morfología. Durante esta etapa se llevó a cabo una transformación que alteraría el curso del proceso evolutivo. La protagonizó el picaya, una criatura más pequeña que un pulgar, presa perpetua de depredadores más grandes que ella. Cuando observamos al picaya, vemos el punto de partida de la evolución de los seres vertebrados. Se trata de los momentos iniciales de una historia extraordinaria que iba a transcurrir a lo largo de 500 millones de años. El picaya desarrolló una especie de vara rígida en su parte posterior denominada notocorda. Era la precursora de la espina dorsal. Cuando lo observamos más de cerca, distinguimos muchos detalles. Podemos ver la parte delantera y también la cola. Y lo que es más interesante, a lo largo de su cuerpo vemos una zona claramente distinta. La notocorda ha demostrado ser una mejora revolucionaria. La notocorda y los músculos segmentarios que la rodean, denominados miómeros, trabajaban para conseguir que esta criatura se impulsara con una potencia y velocidad sin precedentes. Así es como debía de nadar el picaya. Su sistema de propulsión era similar al de los peces actuales. A pesar de ser un superdepredador, el Anomalocaris pronto se extinguió. Pero el picaya logró sobrevivir. Sin ojos ni caparazón protector, conseguía esquivar a los más fieros depredadores gracias a su asombrosa velocidad. El legado del picaya es fundamental en la historia de la evolución.
Una vez que tienes notocorda y también miómetros, estás preparado para convertirte en un pez. Una vez que estás preparado para convertirte en un pez, lo estás también para convertirte en un ser vertebrado. Y cuando ya eres un ser vertebrado, ya estás listo para convertirte en nosotros. Si el picaya se hubiese extinguido, la historia de la vida en la Tierra se habría terminado hace 500 millones de años en el mar. Por el contrario, estos pequeños protovertebrados se estaban preparando lentamente para convertirse en peces. Hace 470 millones de años, las notocordas primitivas se transformaron en columnas vertebrales desarrolladas. Este es el ancestro fosilizado de todos los seres vertebrados, incluido el hombre. Las partes negras que podemos ver en esta superficie son pequeños trozos de un pez del género Arandaspis, denominados Agabambaspis. Estos son algunos de los primeros peces con escamas y caparazón superficiales. El fósil aparece incompleto, por lo que podemos ver la huella de las escamas, característica distintiva de los peces. Este es el Arandaspis, el primer pez. Estaba cubierto de escamas, como todas las especies de peces que vinieron después. Sin embargo, al no poseer aletas, era un animal torpe y lento. Además, carecía de mandíbulas y succionaba el agua a través de una abertura en su vientre, subsistiendo gracias a los distintos microorganismos que era capaz de filtrar. 100 millones de años después, apareció un nuevo pez. En este pueblo pesquero de Indonesia, los pescadores cogieron un pez que no habían visto nunca antes. El pez que había ido a parar a sus redes no era otra cosa que un fósil viviente. Mi intención era trocearlo para comérnoslo o venderlo en el mercado. Pero un hombre llamado Darwin, que estaba observando la escena, dijo que se trataba de un celacanto. Su nombre era Lahau, es decir, rey del mar. Ese hombre sabía lo que era por un póster que había visto en la universidad. Así pues, ¿qué aspecto tiene este pez? Abren la tapa y retiran el hielo para descubrir al celacanto. Los científicos pensaban que la especie se había extinguido durante el Cretácico, cuando los dinosaurios aún deambulaban por la Tierra. Se necesita la fuerza de 3 hombres para colocar el pez sobre la mesa. Estos animales pueden llegar a alcanzar una longitud de 2 metros y hasta 90 kilos de peso. Como la mayoría de especies antiguas de peces, poseen dientes afilados y gruesas escamas. Además, llevan sus huevos consigo y sus crías nacen desarrolladas. Pero el rasgo que hace de estas criaturas unos peces excepcionales son sus aletas. Este pez posee unas aletas grandes y potentes que anuncian un importante desarrollo evolutivo. Este es el Parque Nacional de Miguasha, situado en Quebec, Canadá. Estas capas sedimentarias tienen unos 380 millones de años.
Hace cientos de millones de años, esta era una región tropical situada junto al Ecuador. En aquella época atravesaba esta zona un río poblado por fauna de muy diversa índole que constituía una compleja cadena alimentaria. Es aquí, en los estratos geológicos del acantilado, donde se encuentran indicios de un significativo salto evolutivo. En este museo puede verse el fósil de un pez muy parecido al celacanto, una especie aparecida en el Devónico. Es un pez de gran tamaño que respiraba a través de pulmones y poseía potentes aletas. Recibe el nombre de Eustenopteron, literalmente aletas potentes. Las aletas de este pez poseían un rasgo del que carecían las especies anteriores. Estaban formadas por hueso. Tenemos un elemento fundamental articulado con la cintura escapular, el húmero, exactamente el mismo elemento que encontramos en nuestros brazos o en los brazos de los primeros tetrápodos. Las aletas óseas del Eustenopteron son la prueba de que los miembros de los animales terrestres tienen su origen en los peces. Pero ¿por qué los peces desarrollaron hueso en sus aletas? Lo más probable es que las usaran para moverse en un medio pantanoso, para desplazarse entre las plantas. Ello hizo que sus finas aletas se transformaran en una especie de palas que les permitían apartar las plantas para adentrarse en el medio que les proporcionaría comida. El Eustenopteron era un buen nadador. Usaba sus potentes aletas para impulsarse en el agua. Además, era un excelente cazador con unas mandíbulas y unos dientes bien desarrollados. Sin embargo, los mares devónicos eran el escenario de una encarnizada lucha por la supervivencia, dominada por el Dunkleosteus. Con una longitud de 6 metros, el Dunkleosteus era un auténtico behemoth, un placodermo de poderosas mandíbulas y fina coraza. Equipado con unos dientes afiladísimos, era el principal depredador del Eustenopteron. A fin de librarse de ese feroz depredador, el Eustenopteron emprendió un viaje arriesgado. Dejó el océano en busca de un nuevo hábitat. Sus potentes aletas le permitieron nadar hasta un río y después hacia otros cuerpos de agua dulce. En el agua había peces enormes, algunos llegaban a alcanzar hasta 5 metros de longitud. Los había de muchas clases, peces acorazados y todo tipo de peces depredadores. Durante el Devónico, hace 300 millones de años, el medio terrestre constituía un lugar repleto de oportunidades. Aparecieron los árboles, forestando el terreno yermo, y los ríos empezaron a fluir. Los peces que poblaban esos ríos anunciaban una nueva era en la historia de la evolución. El paleontólogo Neil Shubin descubrió un fósil que conmocionaría a la comunidad científica, al que apodarían el eslabón perdido. Esa especie desconocida hasta el momento fue descubierta en la isla de Ellesmere, en el Canadá septentrional.
Recibió el nombre de Tiktaalik, gran pez de agua dulce en Inuktitut, la lengua nativa del Ártico oriental canadiense. A pesar de tener una cabeza plana parecida a la de un pez lagarto, sus escamas demostraban que se trataba de un pez. Por primera vez vemos qué tipo de peces pudieron dejar el medio acuático y protagonizar la transición de la vida en el agua a la vida en la tierra. El Tiktaalik encierra las claves para entender la progresiva evolución que sufrieron los animales que viven en la tierra pero proceden del mar. A diferencia de la mayor parte de los peces, el Tiktaalik presentaba una cabeza plana con los ojos situados en la parte superior del cráneo. Este era otro de sus rasgos distintivos. El Tiktaalik poseía cuello, característica que no se observaba en los peces anteriores. Ese cuello permitía que el Tiktaalik pudiese rotar la cabeza libremente y poder observar su entorno. Aunque la razón fundamental por la que el Tiktaalik es conocido como el eslabón perdido son sus aletas. Sus aletas son más potentes y presentan un diseño más complejo que las del Eusthenopteron. El Tiktaalik tenía hombros, codos e incluso muñecas. Lo más sorprendente no es que se trate de huesos comparables a los de nuestros brazos, sino que si observamos su parte más superficial, apreciamos todo tipo de músculos. Unos músculos que serían los responsables de que estos animales pudieran hacer una flexión que les permitiera mantenerse sobre tierra firme. El Tiktaalik fue un pez revolucionario. Podía mover el cuello y mirar a su alrededor con unos ojos situados en la parte superior del cráneo. Tenía unas aletas provistas de codos y muñecas, pero fuertes como para soportar su enorme cuerpo. El aspecto de este pez indicaba un nuevo avance hacia la tierra. De este modo empezó el largo y arduo proceso de adaptación al hábitat terrestre. Así pues, ¿cómo usaba el Tiktaalik sus versátiles aletas? El saltarín del fango que vive en la costa de Corea puede ayudarnos a comprender cómo debía de moverse el Tiktaalik. El saltarín del fango utiliza sus aletas pectorales para sostenerse mientras se arrastra. De un modo muy similar, el Tiktaalik debió de avanzar hacia la Tierra utilizando sus aletas. El agua estaba llena de competidores. Había peces grandes y pequeños compitiendo para alimentarse. Algunos peces te habrían engullido. Si observamos la tierra, vemos que en ella hay plantas y comida, y unas criaturas primitivas parecidas a insectos. Las criaturas que se trasladaron del medio acuático al terrestre pudieron librarse de aquella competición por los alimentos y escapar de la depredación que reinaba en el agua. Después del Tiktaalik, el proceso evolutivo de los peces fue acelerándose. La paleontóloga Jennifer Clark nos muestra el boceto de una pequeña criatura parecida a un lagarto. Es una cantostega, una especie que marcó otro punto de inflexión en la historia de la evolución.
El acantostega es un pez de agua dulce que vivió hace 360 millones de años, durante el Devónico. Presentaba 4 piernas desarrolladas y respiraba a través de pulmones. Además, poseía una característica muy especial de la que el Tiktaalik carecía. Una de las primeras cosas que encontramos fue que cada uno de sus miembros presentaba 8 dedos. Fue una gran sorpresa. Se trataba de la primera criatura en la historia de la evolución que poseía dedos. Al principio, se pensaba que los seres primitivos tenían 5 dedos, como nosotros. Pero pronto se supo que los tetrápodos con miembros que primero evolucionaron tenían más de 5. El acantostega tenía 8 dedos, pero había otros animales del mismo periodo que poseían 6 o 7. Nos encontramos ante un lago poco profundo en el Devónico tardío. El acantostega usa sus patas palmeadas para impulsarse en el agua, sorteando los obstáculos que va encontrándose. Se esconde entre plantas acuáticas y atrapa un pez. El acantostega, que poseía pulmones y branquias. Finalmente, dio sus primeros pasos sobre tierra firme. La adaptación a la Tierra no se consiguió de la noche a la mañana. La aparición de la primera espina dorsal, de aletas formadas por hueso y músculo y de las primeras patas y dedos fueron el resultado de miles de millones de años de intentonas. Habían pasado millones de años desde la aparición de la acantostega y la lucha por la supervivencia en el medio acuático se había ido haciendo cada vez más dura, pero la vida en la Tierra era algo distinto. El medio terrestre aún ofrecía un sinfín de oportunidades. Hace 280 millones de años, el primer tetrápodo desarrollado apareció en la Tierra. Descendiente de la acantostega, solo podía respirar a través de pulmones y no tenía que volver al agua para desovar. El proceso de adaptación a la Tierra había finalizado. Fue un momento de gran trascendencia comparable al día en que el hombre pisó la Luna. El paso de la vida acuática a la vida terrestre es uno de los grandes acontecimientos en la historia, un suceso que cambiaría el mundo. Las criaturas caminaban sobre la Tierra alimentándose en el medio terrestre. No se trata de un suceso aislado, sino de algo que guardamos en nuestro interior, porque las características que presentaban aquellos peces que caminaban sobre la Tierra forman parte de nosotros. En muchos casos, aquellos peces que treparon hasta la Tierra eran los miembros más débiles de la cadena alimentaria. Estos animales dejaron atrás el competitivo medio marino para poder sobrevivir gracias a los cambios que les exigió su adaptación. Lograron una proeza extraordinaria, adaptarse a un medio totalmente nuevo. Una vez que los tetrápodos alcanzaron la Tierra, empezaron a proliferar. Se diversificaron en millones de especies distintas, como los anfibios, los reptiles, las aves e incluso los mamíferos. Entre sus ancestros, los mamíferos se reprodujeron y amamantaron a sus crías, convirtiéndose en los amos de la Tierra. Aquellas criaturas que una vez fueron las más débiles del mar habían acabado dominando el medio terrestre. No obstante, en la historia de la vida aún queda un misterio por resolver: la existencia de mamíferos en el océano.
Este mamífero marino recibe el nombre de dugong. Utiliza las aletas como si fueran brazos y pies sobre las plantas acuáticas. Respira a través de pulmones, por lo que debe salir a la superficie. Además, da a luz a sus crías y las amamanta. Entonces, ¿por qué el dugong presenta características comunes a los mamíferos terrestres? El dugong se marcha nadando sin revelar ninguno de sus secretos. Regresamos al desierto egipcio con el objetivo de resolver el misterio. Denominado Wadi al-Hitan o Valle de las Ballenas, este desierto fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estamos ante una línea de vértebras sobre la arena. Cuando se descubrió este fósil, lo llamaron Rey Lagarto. Sin embargo, pronto se supo que se trataba de un nombre poco apropiado. El basilosaurio era muy distinto al lagarto. El basilosaurio representa una fase inicial en la evolución de la ballena. Es una de las primeras ballenas acuáticas. Esta ballena primitiva vivió entre 42 y 34 millones de años atrás y fue una especie dominante del mar de Tetis. En aquella época era la ballena de mayor tamaño y surcaba las aguas gracias al movimiento ondulante de su cuerpo. Poseía un par de pequeñas patas traseras, mucho menos desarrolladas que el resto de su gigantesco cuerpo. Este rasgo constituye la clave para descubrir nuestro misterio. Este es un fósil de basilosaurio descubierto en Wadi al-Hitan. A causa de sus patas traseras, este animal también era conocido como la ballena andante. A pesar de ser pequeñas, sus extremidades estaban completamente formadas. Son la prueba de que el basilosaurio alguna vez pisó tierra firme. De un modo general, la vida empezó en el mar. Eso significa que la tendencia general, al menos desde nuestro punto de vista, es que se llegó a la tierra y que la ballena regresó al mar. En este sentido, se trata de un retorno, de un retroceso. He aquí otro mamífero que regresó al océano. Es el Dorudon, una ballena primitiva más pequeña, de unos 5 metros de longitud. Los intensos vientos del desierto descubrieron restos de ballenas que habían estado enterrados durante milenios. El profesor Philip Gingerich ha descubierto recientemente un nuevo fósil incrustado en un acantilado de Wadi al-Hitan. Se trata de un fósil de Dorudon. Por primera vez, podemos ver cómo era el Dorudon. ¿Cuántos huesos componían su columna? ¿Qué longitud tenía? Es ahora cuando descubrimos que aquellas ballenas tenían patas y dedos, y todo gracias a su excelente conservación. Esta ballena de enormes mandíbulas cerradas y diminutas patas traseras está vinculada a los mamíferos terrestres. Esta criatura era una nadadora experimentada que vivió en los océanos hace 37 millones de años. Sin embargo, su sistema natatorio era distinto al de los peces. Esta es otra pista que apunta al origen de la ballena.
El mecanismo del Dorudon recuerda al funcionamiento de la columna vertebral de los mamíferos terrestres al correr. ¿Cómo se explica esto? Hace 65 millones de años, a finales del Cretácico, un gran asteroide colisionó con la Tierra y exterminó a los dinosaurios, criaturas que habían dominado el planeta durante miles de millones de años. Este suceso fue el que obligó a las ballenas a regresar al mar. Tras la extinción masiva del Cretácico terciario, y una vez que los dinosaurios y los reptiles marinos hubieron desaparecido, no quedó en el mar ningún superdepredador. Yo lo entiendo como una oportunidad, no tanto como algo que los empujaba al cambio, sino más bien como un cambio que los atraía. ¿Qué especies regresaron al mar? Este fósil de Pachycetus es la clave que resuelve el misterio. Esta criatura posee 4 potentes piernas y parece no tener nada en común con la ballena. Además, sus vértebras aún están unidas entre sí, rasgo que hace que su columna fuera apropiada para la vida terrestre. Sin embargo, presentaba un hueso auditivo en el interior del cráneo que sirve para detectar sonidos debajo del agua. Solo las ballenas poseen ese hueso. Este es un mar situado cerca de Pakistán, 50 millones de años atrás. El Pachycetus fue un anfibio parecido al lobo. Se acostumbró al mar porque allí había alimento en abundancia y estaba menos poblado que la tierra. Además, poseía largos dedos palmeados que le permitían nadar. Poseía un hueso especial en el oído que le permitía localizar las presas debajo del mar. Este animal utilizaba esa forma de audición para pescar con su morro alargado y sus afiladísimos dientes. Oír dentro del agua es diferente a hacerlo a través del aire. Por ello tuvo que modificar su aparato auditivo. Este antepasado de la ballena vio su cuerpo transformado a fin de adaptarse a su nueva forma de vida, la submarina. A pesar de que al principio solo podía detectar sonidos bajo el agua, mutaciones posteriores le permitirían localizar el lugar de donde provenían esos sonidos. Esta criatura cambió para adaptarse al medio acuático. Sus patas delanteras se transformaron en aletas pectorales y sus superfluas patas traseras fueron degenerándose. Además, su cola se volvió ancha y plana, permitiéndole impulsarse en el agua. Sus orificios nasales se desplazaron hacia la parte superior del cráneo a fin de facilitar la respiración bajo el agua. Así fue como el antepasado de la ballena se adaptó al océano. El Pachycetus, que había vivido como un anfibio durante milenios, abandonó la Tierra para siempre. Su transformación quedó consumada al convertirse en especies de ballenas primitivas como el Dorudon y el basilosaurio. Este regreso al océano es uno de los episodios más asombrosos de la historia de la vida en la Tierra. Que los peces dejaran el medio acuático muy pronto en la historia de los vertebrados y que la ballena volviese al medio acuático en una época ya tardía, son hechos que presentan ciertas similitudes. Considero que en ambos casos se trató de aprovechar una oportunidad. Es una buena comparación, pues demuestra que la evolución no es un proceso determinado ni direccional. Todo lo contrario. La evolución es oportunista, y si las oportunidades aparecen detrás, retrocederá. La historia, sin embargo, no acaba aquí.
Hace 34 millones de años, a finales del Eoceno, el mar de Tetis, que había estado poblado por ballenas primitivas, empezó a secarse y la temperatura de la Tierra cayó en picado. Fue en ese momento cuando el basilosaurio, la especie de ballena más grande de aquella era, y su primo menor, el Dorudon, se enfrentaron a sus correspondientes destinos. Fue la especie más pequeña, el Dorudon, la que consiguió sobrevivir en aquellas aguas gélidas donde el alimento era escaso. Y se convirtió así en el antepasado de la ballena moderna. Por otro lado, el enorme e ineficiente basilosaurio acabó extinguiéndose. Así fue como aquellas raras ballenas primitivas acabaron enterradas en las arenas del tiempo. No obstante, aquellos behemoths prehistóricos se fueron dejándonos un mensaje inequívoco. A algunas personas les interesan las estrellas, el espacio exterior y saber qué llegaremos a ver en el futuro. A mí me interesa el tiempo y saber hasta dónde podemos retroceder en el pasado. Porque lo que entendemos y esperamos del futuro está condicionado por lo que sabemos del presente y del pasado. Se trata de estudiar el tiempo profundo, la vida a través del tiempo. Se trata de entender de dónde venimos, el modo en que constituimos una parte de la Tierra, una parte de la historia de la Tierra. Para algunos, los fósiles son meros restos petrificados de criaturas primitivas. Sin embargo, son esas criaturas las que arriesgaron sus vidas para abrirse camino en el desconocido medio terrestre, y su legado ha resistido la prueba del tiempo, no solo sobreviviendo en un nuevo medio, sino prosperando en él. Nosotros somos su legado.